No se diga más por Top Latina. Y nuestro primer invitado, un invitado de lujo, recién aterrizado de Madrid, acaba de llegar acá al país. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, con una amplia trayectoria, un gran currículum sobre el cual vamos a hablar más adelante, pero vamos a darle la bienvenida al doctor Rafael Rubio Núñez. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bueno, doctor, hasta vergüenza me da entrevistar a alguien con todos estos méritos profesionales, además profesor de José Gregorio esta tarde en Barna. Doctor, usted viene a propósito, vamos a iniciar por allí, viene a propósito de la presentación de su libro, de su nuevo libro, que lleva por nombre Inteligencia Artificial y Campañas Electorales Algorítmicas. Esto lo va a presentar el día de hoy, ¿cierto? Hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Católica de Santo Domingo. Y este es un tema, la política aquí vivimos de la política. Sí. Vivimos de la política y del plátano. Del deporte nacional. Aquí en República Dominicana, sí. Y todo este tema de las campañas electorales y ahora, sobre todo en estos últimos años, aunque yo diría que meses, que es como se ha puesto más de moda, el tema de la inteligencia artificial es por supuesto en interés de todos. ¿Qué tanto ya se conoce y cómo viene plasmado en este libro el impacto de la inteligencia artificial en todos estos procesos electorales? En el libro recogemos más de 200 ejemplos de usos de inteligencia artificial en campaña, además de categorizar casi 30 formas útiles de hacer campaña electoral apoyándose en la inteligencia artificial, pero hemos ido recopilando durante los 2 últimos años, casi 3 años, distintos ejemplos de uso de la inteligencia artificial. La verdad es que podemos decir que hoy la inteligencia artificial se está incorporando con normalidad a las campañas electorales. Es cierto que de manera anecdótica, en muchos países donde no hay un desarrollo tecnológico, podríamos decir, suficiente, pues lo hemos visto en Argentina, donde se ha utilizado para hacer carteles, que no te haría falta necesariamente la inteligencia artificial, pero te permite hacer muchos más, o lo hemos visto con algunos ejemplos de deepfakes en las campañas de México, pero solo en los países, podríamos decir, tecnológicamente desarrollados, como la India, donde la tecnología forma parte de la naturaleza y del día a día, o Estados Unidos ahora, la inteligencia artificial se ha convertido ya en un eje central de las campañas. ¿Y qué es lo más notable que se ha utilizado en los últimos 2-3 años? Porque esto es también algo nuevo. O sea, lo más notable realmente es el impacto que tiene en la información, porque la generación de información de manera automatizada permite inundar el debate público de debates artificiales, y hoy vemos como con total naturalidad muchos de los debates políticos que están teniendo lugar en muchas campañas electorales son más artificiales que reales, y donde las personas se sientan a un lado como a mirar y aplaudir, pero realmente hay bots discutiendo con bots. Eso te iba a decir, una especie como de guerra de robots. Exacto. Y uno como que a un lado. Nosotros somos el público, pero eso acaba contaminando el debate público y acaba generando unos debates públicos artificiales. Y en segundo lugar, y yo creo que es donde el potencial de la inteligencia artificial se dispara, es con las prácticas de microsegmentación. La microsegmentación, que es algo que nace en política o que se adapta a la política en los años 80 y que ha ido evolucionando, pues probablemente en la campaña del año 2012 de Obama alcanza ahí se hablaba de nanosegmentación. Claro, alcanza nuevos niveles, o en el año 2016 con las campañas de Trump compradas en Facebook, aprovechándose de Cambridge Analytica. Pero ahora mismo este proceso se ha automatizado totalmente. Desde la recolección de datos, que se realiza de forma automática, su procesamiento, que se realiza de forma automática y muy rápida. La generación de contenidos adaptado a ese procesamiento y a esos datos recolectados. O sea, de momento no hace falta la intervención humana. Sí. Y por último, la distribución en distintos canales y en distintos momentos, que también se automatiza totalmente. Entonces, vemos cómo la microsegmentación se convierte básicamente en personalización. Hoy es posible, sin intervención humana, trasladar mensajes personalizados a cada uno de los públicos en función no solo de su perfil político, sino en función de su estado de ánimo, de sus costumbres diarias de comportamiento. Entonces, es cierto que eso no lo estamos viendo todavía en todas las campañas electorales, porque requiere de un nivel de sofisticación tecnológica que no todos los países tenemos, o no todas las sociedades tienen.
pero es un potencial, en mi opinión, a muy corto plazo y sobre todo muy barato. Y yo creo que ese es el otro elemento, ¿no? O sea, hace ya 5 o 6 años se planteaban este tipo de prácticas en campañas electorales a unos precios descomunales. Yo creo que, nos los llegaron a ofrecer a 5 millones, 6 millones de euros, cosa que muchas campañas electorales no se podían permitir, al menos hacerlo en A, por así decirlo, ¿no? Hoy en día, estas prácticas que valían 5 o 6 millones de euros se pueden poner en práctica por 200, 300.000 euros y eso te cambia radicalmente normaliza la práctica y cualquiera, en cualquier presupuesto, claro, en cualquier presupuesto cabe. Y una pregunta, doctor. Ese tipo de soluciones, por llamarlo de alguna forma, ¿ya existen, de alguna manera, ya existe una compañía a la que tú simplemente acudas y esa empresa te presta el servicio a ti como campaña electoral? ¿O una campaña puede desarrollar de manera sencilla, teniendo a los profesionales indicados, desarrollar esa herramienta? O sea, yo creo que hay que distinguir, porque las técnicas de inteligencia artificial son enormes, ¿no? A veces hablamos de inteligencia artificial como si fuera un gran ser con una cabeza, pero hablamos de, las técnicas de inteligencia artificial son muy variadas y para muchas de ellas, existen herramientas disponibles en el mercado que de pago gratuitas permiten introducir ya la inteligencia artificial en campaña. Pero para hacerlo de manera industrial, como decíamos antes, de manera sistemática, es necesario contar con profesionales que tengan desarrollos propios que lo hagan. Por ejemplo, en la microsegmentación, hoy en día, como he explicado, todos los procesos se pueden llevar a cabo, pero la distribución acaba dependiendo de una serie de plataformas que si no te conectas a ellas a través de distintas tecnologías, pues no llegas al público final, aunque hayas sido capaz de segmentarlo perfectamente, ¿no? Entonces, hoy en día existen ya empresas cada vez más numerosas y de todo tipo, por decirlo de alguna manera, que venden estos servicios de manera profesional. Y el mensaje, ¿cómo el que lo recibe puede determinar qué tan fiable es? Porque, la inteligencia artificial es buena, pero sí se le da buen uso, pero también... que también el contrario tuyo, también la puede utilizar en detrimento tuyo. Entonces, ¿cómo yo como audiencia puedo determinar cuando el mensaje, aún sea de inteligencia artificial, es utilizada por a quien yo sigo y no en detrimento de? Pero es que esto es lo dramático. Lo dramático es que tú no sabes que ese mensaje ha sido generado por inteligencia artificial y por tanto la democracia tiene un problema y eso es lo que tratamos de poner de manifiesto en el libro. O sea, la creación de campañas electorales algorítmicas, que en nuestra opinión es una nueva época en campañas electorales, muy distintas a las 3 épocas anteriores, supone una amenaza para la democracia. ¿Por qué? Porque el hecho de que las personas no sepan necesariamente que se está utilizando inteligencia artificial o no sepan hasta qué punto esa inteligencia artificial condiciona los mensajes que está recibiendo, por poner el ejemplo de la microsegmentación, acaba condicionando la democracia porque contamina el debate público y permite influencias que nosotros hablamos de hackear, el hackeo cognitivo. Permite influir de una manera inadecuada o inapropiada, en nuestra opinión, desde el punto de vista democrático, en el voto de las personas, en la toma de decisión más que en el voto de las personas. Y eso condiciona la libertad del voto, que es un derecho fundamental. Entonces, parte del problema es ese, y que a día de hoy no existe un marco normativo suficiente en ningún país del mundo que permita hacer frente a esa amenaza. Es decir, que estamos hablando prácticamente de un escenario orwelliano, ¿sí? Una especie de Big Brother, ¿verdad? De hermano mayor, en la que no solamente se nos empuja una información. Destáquese, líder. Destáquese. Sí. Sí, que agarraste tu punto aquí, que te vas para allá ahorita. Y me llama la atención eso que señalas, porque hay un aspecto ético que vislumbro en esta discusión de qué tanto es viable el uso de una herramienta que me permite, como tú señalas, hackear neurocognitivamente la decisión del votante, en el que yo puedo, mediante el uso de estos algoritmos y demás herramientas, inducir o condicionar de manera incluso inconsciente la decisión de un votante. Es decir, no es lo mismo que cómprame el televisor, mira que vota por la persona que va a decidir el destino de tu país.
O sea, ahí es donde está el gran debate ético, porque tampoco estaba tan claro que no sea lo mismo. No sé si me explico. O sea, si hoy admitimos la posibilidad de condicionar de una manera determinante la voluntad o la libertad de las personas a la hora de tomar decisiones, en mi opinión, es una amenaza no solo política. Es verdad que en el ámbito de lo político esto adquiere mucha más relevancia porque tiene una trascendencia pública esencial, pero creo que hay un planteamiento previo de hasta qué punto hoy podemos admitir herramientas que condicionen la voluntad de las personas sin que éstas sean conscientes, ¿no? Pero a partir de ahí, en política, evidentemente es determinante porque permite generar dinámicas de opinión que acaben siendo dinámicas de voto que condicionan el resultado electoral solo por el uso más adecuado de la tecnología, lo que genera una fuente de desigualdad, por poner un ejemplo, además de condicionar la libertad del voto, afecta a la equidad electoral. Entonces, por eso, y se acaban convirtiendo las campañas electorales en auténticas guerras cognitivas, ¿no? Que es de lo que hablamos también mucho en el libro. ¿Y qué hay de? Porque con el uso de la inteligencia artificial cualquier indocto puede parecer el más sabio del planeta, claro. Y eso lo puede llevar a ganar o a generar una percepción que gana unas elecciones, pero en la práctica pueda que esa persona sea un desastre. Eso también es otro peligro que puede acarrear. Cuando en el triunfo de Trump, yo logré ver algunos videos que solamente el sentido común te permiten saber que ese video no es cierto o que no es real. O sea, yo veía a un Trump con Musk bailando en un video que tú decías, sí, claro. Oye, no, eso es exactamente, o sea, es lo más realista que yo he podido ver como video. Y uno sabía así el paso del palo de golf. De esos ejemplos que usted un baile ha plasmado en el libro que hoy lanza en la Universidad Católica en la tarde, a las 6 de la tarde, ¿cuál pudiera usted compartir con todos los que nos escuchan? Tal vez un ejemplo del uso de la inteligencia artificial que tal vez le ha parecido poco común, bien curioso, interesante. Quizá el más llamativo, es el de la resurrección. La inteligencia artificial permite resucitar a personajes históricos de la vida política de un país para participar de manera directa en mítines. Entonces, en la India, pues, por ejemplo, Indira Gandhi reapareció en los mítines y dio un mítin para apoyar a los líderes del gobierno. Esto es imagínense aquí a Balaguer, por poner un ejemplo. O a Peña en un mítin. ¡Y me topan! Llama mucho la atención, pero tiene un efecto simbólico muy potente, aunque nadie crea realmente que ha habido una resurrección. El uso de los deepfakes probablemente, si no es lo más llamativo, pero es lo más determinante. Vimos como las elecciones eslovacas, a menos de 48 horas de la votación, se filtró un audio que luego se demostró que estaba realizado con inteligencia artificial, en la que uno de los candidatos trataba de sobornar a otro y le acabó condicionando el resultado electoral. Es el verdadero peligro. Ahí que está el peligro. Y al final hay un peligro de fondo en la línea de lo que tú apuntabas, que es que normalmente nosotros frente a la realidad tenemos una situación de default, sobre todo cuando es por imagen o por sonido, una situación de nuestra reacción natural, perdón por la horterada del default, nuestra reacción natural es de confianza, es de si lo hemos visto, claro, debe ser o lo cierto. Hemos oído, esto es evangélico, ¿no? Claro. Te hemos visto y te hemos oído, pues si lo hemos visto y lo hemos oído, creemos que es real. El problema es que ahora mismo, con esto que tú dices del sentido común, pero el sentido común está en aparente disolución, claro. La reacción natural es la duda. Y una democracia que se asienta sobre la duda es una democracia condenada al fracaso. Pero ¿y cómo entonces nosotros nos profesionalizamos? Quizás no para entenderlo todo y tener el sentido común, pero por lo menos lo mínimo. O sea, yo creo que hay varias cosas. Hay la necesidad de un marco normativo que establezca que determinadas prácticas que independientemente de nosotros no se puedan realizar, que haya otras prácticas que cuando se realicen se identifiquen de una forma clara y se etiqueten de una forma clara. Que te lo diga. Exacto, esto ha sido usado inteligencia artificial. Y luego una tercera, que es en la línea que tú dices, que es esencial, que pasa por la alfabetización digital. O sea, que es que llevamos mucho tiempo tratando de enseñar a la gente cómo se manejan las maquinitas, pero no enseñando cómo se entienden las maquinitas. Y yo creo que eso es lo determinante. Perdón, adelante. No, le iba a preguntar si ya hay algún caso de regulación o de legislación, o al menos de algún intento a nivel mundial.
Hay casos muy puntuales, o sea, en Europa tenemos la IA, o sea, el reglamento de inteligencia artificial que considera las elecciones como un caso de especial gravedad y por tanto le da una protección especial. Tenemos el acuerdo del Consejo de Europa al que se han sumado ya 44 países que también establece unas líneas muy claras. Y luego en el ámbito electoral tenemos básicamente 6 legislaciones en Estados Unidos donde 6 estados básicamente prohíben su uso para deepfakes, que es muy puntual, pero ya es una respuesta que nació... Sí, nació como respuesta a la falsificación de la voz del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, animando a los demócratas a no ir a votar porque no hacía falta, ¿no? En las primarias, que fue un caso muy conocido en Delaware. Y, por último, lo que tenemos más integral desde el punto de vista electoral es un reglamento del Tribunal Supremo brasileño que de una forma integral aborda el uso de la inteligencia artificial en campañas, establece distintas categorías y lo hace, en mi opinión, de una forma adecuada, pero no creo que sea labor de un tribunal electoral aprobar normas, sino que debería ser una función del Poder Legislativo. Claro. Hay un aspecto que me gustaría abordar, y evidentemente creo que es el que tendrás más base de conocimiento. En España yo observé una profunda polarización del debate político. Es algo que se viene observando desde hace un tiempo. Dice un amigo mío que eso tiene mucho que ver con que las necesidades básicas de la pirámide de Maslow están resueltas y que entonces los españoles tienen tiempo para discutir, ¿verdad? Pavadas, dice ese amigo español que tengo. Pero sí noté una profunda polarización en el debate español. Al nivel de que me enteré que hay una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la polarización en el debate político español. ¿Qué papel ha jugado la inteligencia artificial y las campañas algorítmicas en profundizar esa polarización del debate? O sea, yo creo que los hechos nos dicen que a día de hoy no es un elemento esencial, pero también el estudio nos permite decir que que va a tener un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque en el fondo la inteligencia artificial lo que hace es reproducir comportamientos y amplificarlos de manera automatizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una sociedad empieza a polarizarse, la inteligencia artificial la polariza del todo, por decir perdón por la simplificación, pero profundiza la polarización. ¿Por qué? Porque profundiza la fragmentación. Y al profundizar la fragmentación acaba generando grupos estancos en los que va subiendo el nivel de enfrentamiento, va subiendo el nivel de, por así decirlo, de violencia. Y eso da como resultado natural una sociedad más polarizada, en la que además surgen comportamientos violentos, como vimos en Washington o como hemos visto en Brasilia, que de alguna manera tienen su origen... Sí, o en Valencia, aunque el comportamiento de violencia... Sí, o sea, que es otro nivel, yo creo, en el sentido de que son ataques directos a las instituciones, pero sí, también es un caso concreto que a la hora de la verdad no tienen su causa natural en la inteligencia artificial, pero sí que tienen un motor que amplifica esta, ¿no? Hablando de ejemplos que vienen reflejados en este libro, ¿cómo estamos en esta región y cómo lo ven ustedes desde allá, desde España? Y particularmente, no sé si cuentan con data de la República Dominicana. Acabamos de pasar por un proceso electoral y quisiera saber cómo nos ven. ¿Está incidiendo la inteligencia artificial ya en los procesos electorales dominicanos? Yo creo que sí, o sea, hay una industria de las campañas digitales que además se traslada de país en país, por decirlo de alguna manera, que cada vez está más presente en todas las campañas y que además genera un efecto de normalización curioso por el cual si uno no contrata este tipo de campañas parece que juega en inferioridad de condiciones en las elecciones, ¿no? Entonces se ha visto en estas campañas y está documentado cómo surgen legiones de seguidores o de bots que venían de otra campaña anterior en otros países cercanos, esto lo han vivido todos ustedes, y que empiezan a participar en el debate dominicano como si acabaran de llegar de Santiago o del Cibao, ¿no? Y sin embargo van corrigiendo su acento, por decir un ejemplo de las redes, ¿no? Entonces, esa industrialización de la digitalización de las campañas, que no es puramente inteligencia artificial, pero que utiliza tecnologías de inteligencia artificial, cada vez está más presente y en estas elecciones presidenciales lo hemos visto de forma clara. Bien, y desde el lado del regulador o de quien vigila los procesos, en este caso la Junta Central Electoral, entiendo que tienen algún trabajo hecho con ellos
¿Y cuál ha sido el rol que ellos han jugado? Claro, es que uno de los grandes retos de la utilización de esta tecnología es la respuesta para conservar la integridad electoral. Los organismos rectores que tienen la obligación de conservar la integridad electoral, tanto dentro de la propia campaña como dentro del propio funcionamiento del procedimiento, necesitan de alguna manera dar una respuesta a este problema, una respuesta que es legislativa, pero que también es comunicativa, que también es educativa y que también tiene mucho que ver, como hablábamos antes, con el ámbito de la ciberseguridad. Y en ese contexto, pues venimos colaborando desde hace ya un tiempo con distintos organismos electorales, entre ellos la Junta Central Electoral, a los que asesoramos en cómo dar respuesta a este fenómeno para mantener la integridad electoral de una forma directa, ¿no? Y aquí lo hemos podido hacer colaborando de una forma muy activa con la Junta. Doctor, usted, ¿qué opinión le merece el tema de la inteligencia artificial y su impacto a la soberanía nacional? ¿Conoce casos realmente que se pudieran decir, mira, realmente esto es delicado? Los tema de ciberseguridad. Sí, hace mención en eso. Está muy documentado y de hecho cada vez es más habitual encontrar datos fehacientes de que hay estados que han convertido este campo de la ciberseguridad, o sea, no de la inteligencia artificial, sino de la tecnología que utiliza inteligencia artificial para interferir en los procesos internos de los países. De hecho, pues por ejemplo, Rusia, o sea, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho públicos 2 dosieres en los últimos 8 meses en los que pone de manifiesto una estrategia orquestada por parte del gobierno ruso y otras de China, Irán, en los que hay estrategias claras que utilizan este tipo de tecnologías para participar de una manera activa en los debates públicos y acabar condicionando no solo el resultado electoral, sino la propia estabilidad del debate político, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy hay países que han entendido que esto es una herramienta de desestabilización muy potente, claro, y lo utilizan de manera profesional, de manera estructural, invirtiendo muchos recursos, tanto técnicos como humanos, para llevar a cabo estas campañas. Y por tanto, desde la perspectiva de los países, existe la obligación de proteger la soberanía, también tratando de evitar esas injerencias en la soberanía que se realizan no a través de las armas o cruzando fronteras, sino a través de la desestabilización con la información. ¿Conoce algún caso dominicano? No hay Dominicana ningún caso aparece, en el libro. En el libro no hay, pero Dominicana aparece en el primer informe del Departamento de Estado, el primero es del Departamento de Estado, el segundo del Departamento de Justicia. Dentro de una estrategia a 3 años, Dominicana aparecía. Es cierto que de alguna manera, y esto es llamativo, el gobierno ruso pone como objetivos aquellos países en los que va a haber elecciones en ese año. Entonces, en una estrategia a 3 años, como Dominicana tenía elecciones este año, aparecía Dominicana. Pero a partir de ahí la estrategia es muy general, o sea, la estrategia pasa por la creación de hubs, de algunos pseudomedios de comunicación que imitan a medios de comunicación tradicionales y que se utilizan para legitimar la desinformación que se distribuye. Y en ese sentido... Bueno, eso ya lo tenemos aquí sin necesidad de inteligencia artificial. Eso abunda en este país, no me preocupe. Y a propósito, para eso no necesitamos la democratización de los medios, de que cualquiera puede tener un portal que puede servir también como mensajero de estas nuevas técnicas, que esto agrava un poco más también. Claro, sobre todo porque es que tú puedes crear un medio y alimentarlo de manera artificial. O sea, aquí hay 2 temas de fondo. Hay uno que es la falsificación o el aprovechamiento de la imagen y la reputación de un medio de comunicación, cambiando una coma en el nombre, por así decirlo, pero el diseño similar. Y eso lo puedes hacer con o sin inteligencia artificial, como se decía antes, ¿no? Pero hay un elemento extra, que es que hoy en día se pueden crear fuentes informativas con inteligencia artificial pura, sin intervención humana. Entonces, si unimos las 2 cosas, los resultados son brutales, porque es mucho más fácil inundar el debate público con esos medios, entre comillas, pseudomedios informativos alimentados por inteligencia artificial, que tener una plantilla de periodistas financiado y trabajando... Totalmente. En hacer información verdadera. No, y que usualmente lo que hacen es sindicar información de medios serios, formales, hasta ganar relevancia y luego entonces introducir esa desinformación y esos deepfakes de lo que usted hace alusión. Doctor, dígame esto sinceramente. Todo lo que he dicho de momento era sincero. No, pero esto desde el punto de vista personal, quiero decir. ¿Estamos mejor o peor con la inteligencia artificial? Yo creo que democráticamente estamos peor. O sea, el libro, en mi opinión, es bastante desalentador, en el sentido de que uno lo lee y asusta. Es cierto que hay una segunda parte del libro que algún día habrá que escribir y que en el libro apuntamos, que hay otras formas
buenas de utilizar la inteligencia artificial en democracia. Pero a día de hoy, como los incentivos para hacer cosas buenas con la inteligencia artificial son muy inferiores a los incentivos para hacer cosas que afectan a la democracia, lo que estamos viendo es una proyección infinita de malos usos de la inteligencia artificial en campaña y, por tanto, hoy en día, en mi opinión, las campañas electorales son mucho peores que hace 15 o que hace 30 años, ¿no? Porque siempre ha habido falsedad en campaña y yo siempre digo que las campañas electorales tienen su código propio y que hay cosas que permitimos en campaña que no permitiríamos en un debate público, en una conversación normal, pero cuando a ese código propio, por llamarlo con delicadeza, le introducimos los elementos de inteligencia artificial, que no tiene límites, no tiene esa ética de la que hablábamos, sino que se limita a reproducir lo que había y a amplificarlo, los resultados a día de hoy son muy desesperanzadores. Si para estar bien tenemos que mezclar política con ética, pues ya tenemos un problema, exacto. Ya tenemos un problema. Doctor, muchísimas gracias por la compañía hoy. Ha sido un placer. De verdad que es muy rica la conversación. José Gregorio ya no tienes que ir a la clase. No, tengo que estar ahí. Además, el profesor tiene que firmarme mi libro, mi ejemplar. Un afecto para mi gran amigo, aunque me acabe de conocer. Agradecemos entonces al doctor Rafael Rubio Núñez, catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Y bueno, y vamos a reiterar que hoy a las 6 de la tarde, en el Salón Oval de la Biblioteca de la Católica Santo Domingo, va a estar presentando el libro Inteligencia Artificial y Campañas Electorales Algorítmicas. ¿Es entrada libre? Sí, cualquier persona que pueda. Perfecto. Allá probablemente estaremos. Y buen escenario. No se diga más por Top Latina.